Buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Recordarles que ya estamos en la cuarta unidad. Deben de desarrollar todas las actividades que están en la plataforma. Por favor, hasta el 20 de junio con esta unidad nosotros estaríamos culminando el ciclo escolar, ¿sí? Listo, chicos, dentro del tema que vamos a abordar el día de hoy, vamos a hablar sobre la crónica, las características de la crónica, la estructura de la crónica, tipos de crónicas, consejos para elaborar una crónica. Sí, dentro del objetivo de la clase es narrar un suceso de interés general de acuerdo a cómo ocurrió en un periodo de tiempo, relatar cómo sucedieron las cosas y dar una interpretación calificativa de las mismas, ¿sí? Continuamos. ¿Qué es para ustedes la crónica? A ver, ¿quién quiere participar y me ayuda diciendo qué es la crónica? Cañola, ¿qué es para usted la crónica? Un género Cañola. literario. Un género literario. Bueno, en sí vamos a ver su definición. En sí la palabra crónica viene del latín crónica, es decir, libros que siguen un orden del tiempo, ¿sí? En sí la crónica es un texto narrativo corto, generalmente producido para medios de comunicación. Entre ellos podemos decir que pueden ser los periódicos, la televisión, la radio, incluso las redes sociales también podemos encontrar una crónica, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que son textos breves y tienen corta vida. ¿Por qué? Porque las crónicas tratan en sí de acontecimientos cotidianos ordinarios, ¿sí? Dentro de las características principales de la crónica tenemos la veracidad, narración cronológica, recursos literarios, relato público, oportuno y cómo sucedió. En sí la veracidad va enfocada en la crónica que se basan en hechos reales, ¿sí? La narración cronológica es el relato de los hechos que se mantienen según su orden a medida que fueron ocurriendo en el tiempo, ¿sí? Los recursos literarios de la crónica es porque es un género periodístico que utiliza recursos y lenguaje literario, los cuales hacen parte del estilo del autor, ¿sí? De la persona que va a redactar la crónica. El relato en sí, como les dije hace un momento, tiene un orden cronológico de cada uno de los momentos y elementos que hacen importante el acontecimiento. Público, porque tenemos que tener un lenguaje claro y un estilo sencillo al momento de elaborar nuestra crónica. Oportuno, porque presenta cuando acaban de ocurrir los hechos. Apenas acaban de ocurrir los hechos, nosotros iniciamos a redactar nuestra crónica. ¿Y cómo sucedió? Porque sustenta principalmente en el cómo. Cómo que ocurrió, cuáles fueron los hechos en sí. Continuamos. Dentro de la estructura de la crónica podemos decir que tiene tres partes muy claras. Dentro de ellos tenemos lo que sería la entrada, un cuerpo y una conclusión, ¿sí? Nosotros en la entrada vamos a tener un título corto que puede acompañarse de un antetítulo o un subtítulo, ¿sí? Está formado por un párrafo muy breve en el que se introducen los eventos de la crónica, ¿sí? Donde vamos a ubicar al lector en un lugar, un tiempo y en el evento determinado para el cual se dé la crónica. ¿De qué se trata? En este párrafo vamos a tener mucha fuerza al momento de redactarla con el objetivo de despertar y captar la atención del lector o de la audiencia, dependiendo de a quién va a ir dirigido nuestra crónica, ¿sí? En el cuerpo de la crónica nosotros, como autores, podemos manifestar sus apreciaciones, describir el escenario desde su punto de vista, pero intentando ser lo más objetivo posible, ¿sí? Al momento de redactar el cuerpo de la crónica.
Dentro de la conclusión podemos decir que se basa en la subjetividad del periodista o de la persona que va a escribir la crónica, donde vamos a dar una reflexión sobre los acontecimientos narrados, ¿sí? Esta es una parte muy importante como la entrada. Tenemos diferentes tipos de crónicas, ¿sí? Dentro de los diferentes tipos de crónicas tenemos la crónica urbana, la crónica especializada, la crónica social, la crónica de viaje y la crónica de interés humano. Cuando hablamos de crónica urbana, en este tipo de crónica debemos tener en cuenta que va centrada en temas de la ciudad. También tenemos que tener en cuenta que los tipos de crónicas van enfocados a el género narrativo porque tenemos personajes, tiempo, escenario, ¿sí? Y un espacio donde se van a dar los hechos. Dentro de la crónica especializada podemos decir que estas van enfocadas a los temas deportivos, políticos o culturales. Dentro de la crónica social se basan en problemas de expresión propias de grupo social. La crónica de viaje presenta las experiencias de un viajero. A raíz de un viaje nosotros vamos a empezar a redactar y haremos una crónica de viaje, ¿sí? Y también tenemos las crónicas de interés humanos que van centradas en la persona. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha leído alguno de estos tipos de crónica? Cañola, ¿usted en algún momento ha leído uno de estos tipos de crónica? No. No, listo. Sería interesante que se apeguen y que revisen este tipo de crónica. Acá también tenemos lo que sería la crónica histórica, que esta va marcada por informar hechos o eventos históricos que se caracterizan con el tiempo y el espacio definido, o sea, de sucesos que ya pasaron, ¿sí? También tenemos la crónica humorística, que este tipo de crónica apela al humor como una forma de entretener al público, mientras que usa la ironía, el humor como una herramienta esencial para criticar algunos aspectos de la sociedad, pueden ser políticas, culturales o la economía, ¿sí? Consejos para hacer una crónica periodística. Al momento nosotros de realizar una crónica periodística, lo primero que vamos a hacer es identificar una entrada con fuerza, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que al inicio vamos a tener que captar la atención y determinar el tono que va a tener, y se recomienda no tener muchos rodeos al momento de elaborarla. También tenemos que, al momento de realizar la entrada de nuestra crónica, que sea la descripción del escenario, ¿sí? Para de esta forma atraer al lector, ¿sí? Enriquecer tu vocabulario. ¿Por qué vamos a enriquecer nuestro vocabulario al momento de redactar nuestra crónica? ¿Sí? Porque no podemos ser repetitivos al momento de desarrollarla, ¿sí? Tenemos que utilizar sinónimos y debemos leer mucho, incluso debemos hacer la utilización de diccionarios, ¿sí? Para la elaboración de nuestra crónica. No abuses de la primera persona. Cuando nosotros vamos a desarrollar nuestra crónica, el uso de la primera persona solo debe aplicarse cuando es totalmente justificada nuestra crónica o para enriquecer el texto, ¿sí? Identifica cuándo debes determinarla. ¿Cuándo vamos a determinar que ya estamos en la conclusión de nuestra crónica, ¿sí? Podemos decir que cuando hemos percibido todos los testimonios de las personas y vemos que es muy repetitivo y todas las preguntas al momento de realizar nuestra crónica ya están contestadas, entonces nosotros podemos iniciar a realizar la conclusión de nuestra crónica. Prohibido inventar. ¿Qué quiere decir prohibido inventar? Cuando nosotros hablamos de inventar, nosotros no podemos inventar una crónica de algo que no ha sucedido. Tenemos que hacer una buena investigación, no poner falsedades ni datos erróneos dentro de nuestra crónica, ¿sí? Para que de esta forma marque una buena crónica y una buena historia, ¿sí? Para que el lector se sienta
atraído y lo lea desde el inicio hasta el final. Miriam, ¿cómo está? ¿Usted en algún momento ha leído o ha desarrollado una crónica? Miriam. Buenas noches, Licen. Disculpe, recién llegué del trabajo y me puse a conectar. Solo escuché lo último. No se preocupe. ¿En algún momento usted ha desarrollado alguna crónica? Sí, Liz. Ya ha desarrollado una crónica. Muy bien. Continuamos. Aquí tenemos un ejemplo de crónica. ¿Alguno de ustedes me ayuda leyendo, por favor? No veo también. Miriam, ¿me puede ayudar, por favor, leyendo este ejemplo de crónica? Ya, Licen. Me espero un ratito para hacer más grandecita las letras. Ya, muy gentil, gracias. Era el viernes 14 de junio del 2003. Pedro se levantó como todos los días a las 5:30 de la mañana y se preparaba para ir a trabajar. Siguió su rutina de costumbre: bañarse, lavarse los dientes, vestirse y salir en su auto rumbo al trabajo, que por cuestión del tráfico hacía más de 2 horas para llegar. Así que saliendo a las 6:30, apenas y llegando a buena hora, Lucía, una joven estudiante de comunicaciones, se levantó a las 6:30 de la mañana para ir a la escuela. Ese día tenía un examen final para lo que estaba algo preocupada. A pesar de haberse preparado para presentarlos sin problemas, sabía que su profesor era muy exigente y eso la tenía nerviosa. Esa fue una mañana lluviosa, lo que hacía el tráfico más intenso y los encharcamientos más abundantes. Eran alrededor de las 7:50. Lucía estaba esperando el camión cuando Pedro, apurado por el retraso que llegaba, pasó por un encharcamiento mojando a Lucía de pies a cabeza. Cuando Pedro se dio cuenta del accidente que había causado, se detuvo y fue de inmediato a ver si ella estaba bien, sin saber que en pocos segundos conocería a quien sería su compañera por el resto de su vida. Muy gentil, Miriam, gracias. ¿Qué le pareció la crónica que acaba de leer? Algo de reflexión para la vida personal de estas dos personas. Ya, como usted puede darse cuenta, hay personajes, también hay un tiempo, ¿no es cierto?, donde va detallando. Dentro de la crónica también hay un espacio, ¿no es cierto?, un escenario, podríamos decir. Continuamos. Acá tengo otro pequeño ejemplo de crónica, pero esta es mediante un video, ¿sí? Pongan mucha atención, por favor. Salto sufrió la peor inundación de su historia. El martes 10 de agosto, el río Arrecifes desbordó y el panorama fue desolador. El río tuvo una crecida histórica que alcanzó los 9,30 metros. La inundación dejó 680 evacuados y 5.000 habitantes del distrito afectados. El barrio Troncha, otros abnegados y la zona balnearia quedaron totalmente bajo el agua.
brigada de vecinos tomaron acción y remaron en botes, rescatando a las víctimas de la naturaleza. En algunos sectores, el agua superaba el 1,80 m de altura. Durante 3 días, los habitantes fueron testigos de la tragedia. Miraban el agua llevarse sus logros, recuerdos y pertenencias más preciadas, al tiempo que alentaban a los héroes que emprendían viajes en sus botes para cumplir su misión. Los civiles, con espíritu de hierro, acataron las órdenes de los bomberos y se sumaron a la lucha. La cooperación fue el eje central de la escena, una comunidad unida, donando sus pertenencias materiales, alimentos y principalmente sus fuerzas espirituales. ¿Listo, chicos? ¿Qué me pueden decir en relación a la crónica que acaban de ver? Miriam, Cañola. Chicos, se fueron. Miriam. Sí, no sabía qué tipos de crónicas nomás había. Allá. Listo, como ustedes pueden darse cuenta, ahí estamos detallando lo que sería un título, hay una entradilla, ¿no es cierto? Y va narrando los sucesos, ¿no es cierto? Cada uno paso a paso. Sí, de esta forma nosotros podemos desarrollar lo que sería una crónica, ¿sí? Bueno, me gustaría que los estudiantes desarrollen una crónica en relación a lo de la pandemia, ¿sí? Van a desarrollar una crónica, Mi vida en pandemia. Y me van a enviar la actividad a este número de teléfono, ¿sí? No sé si todos tengan mi número de la institución para que por favor me envíen la actividad y serían la actividad en clase, ¿sí? Al 097-98-38-77, ¿sí? Por favor, a este número me envían la actividad desarrollada. ¿Me repite, Licen, por favor? 097-98-38-77. 77. Sí. Sí, el título va a ser Mi vida en pandemia, ¿sí? De igual forma, los chicos que ingresen a revisar la clase en vivo, por favor, desarrollen la actividad, me envían una fotito de la actividad desarrollada al número de WhatsApp que les acabo de dar y con esto ustedes tienen una participación en clase, ¿sí? El punto. Listo, vamos a ir a la plataforma a verificar las preguntas de la clase en vivo. Listo, como primera pregunta tenemos, el término crónica tiene su origen en cuyo antecedente etimológico se halla en el concepto griego crónica bíblicos. ¿A cuál corresponde? A, griego crónica, árabe crónica o latín crónica. ¿A cuál corresponde? Griego, crónica. No. Cañola, ¿a cuál corresponde? Latín crónica. Sí, muy bien, excelente. Continuamos. La segunda pregunta dice, en la crónica periodística no debe contener ni un gramo de fantasía, realidad, emotividad. Fantasía. Fantasía. Muy bien, vamos a verificar. Nuestras preguntas de la clase en vivo número 7. Listo, aquí obtuvimos nuestra calificación de 10
chicas pueden ingresar a la plataforma y desarrollar ya la actividad. Y no se olviden de enviarme la actividad sobre la crónica. Mi vida en pandemia, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, chicas? Le hice una preguntita. Los Sí, puntos ganados en las, ¿cómo se llama? En cada materia, ¿sí? ¿Es para la misma materia o ayuda a otra materia que esté con baja calificación? no, dentro del área de lengua y literatura, por ejemplo, si usted en el foro tiene un 9, con la actividad en clase tiene el 10. O en las preguntas de la clase en vivo, si no alcanzó la puntuación de 10, o los videos interactivos. Únicamente en la materia, Ya, listo, listo, la eso nomás. participación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Listo, chicos, de mi parte, que tengan una excelente noche. Por favor, desarrollen las actividades a tiempo. Ya estamos a un paso de culminar el ciclo escolar. Sí, de mi parte, que tengan una linda noche y bendiciones para cada uno de ustedes. Igualmente, Licen, que tenga una linda noche. Un gusto, gracias. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana.